Yo sí pediría que terminen de definirse si soy hincha de Millonarios, si soy hincha de Nacional, porque hace unos días nada más me estaban diciendo que era hincha de Millonarios. Simplemente porque dije o di mi opinión que aquel penal que le cobran a Millonarios y que posteriormente convierte Falcao era un penal legítimo. Y ahora me están diciendo que soy hincha de Nacional y que mi jefe me condiciona. Cuando les quiero aclarar, yo no tengo nada que ver con la organización Ardila, Lule, y no he tenido jefes, afortunadamente, en mi carrera que me condicionen, como para ahora decir que la segunda tarjeta que le sacan a el jugador Guzmán, para mí tiene muchísimo de duda. Pero vamos al fútbol primero, ¿les parece? Quería comenzar de esa manera porque yo quiero que me definan. Yo soy hincha de América, y ustedes lo saben, pero no soy un hincha descontrolado, ni un barrista, con todo el respeto por los barristas, ni un barrista que no tiene sentido de las cosas. Yo, cuando me paro frente a una cámara o frente a un micrófono, soy periodista por encima de todo. Entonces, aquí no se trata de eso, se trata simplemente de opiniones basadas en hechos y en ciertos criterios. Entonces vamos al fútbol. Me pareció un partido entretenido. A algunas personas les pareció un partido malo, que porque no hubo tantas opciones de gol, lo cual es cierto, no tuvo tantas opciones de gol. Pero no fue un partido para nada malo, porque se notó, al menos en Atlético Nacional, un equipo que sabe a lo que juega y que tenía un libreto y que le estaba saliendo al pie de la letra del libreto. Voy allá, me paro en la mitad, porque algunos dicen, no, es que Nacional se metió atrás. Yo no vi a Nacional metido atrás. Nacional se paró en la mitad del campo. No lo vi nunca pegado de las barbas de Ospina. Pero es cierto, no acumulaba tanta gente en ataque como cuando normalmente está de local. Ahí cambia un poquito la cosa, lo cual es normal también. Porque de esa manera, de la manera en que Nacional plantea los juegos en llaves, que es esperando y contragolpeando al visitante y siendo más dominante, tratando de serlo de local, es como yo he visto se han ganado muchísimas finales, la mayoría de finales en la historia del fútbol. Y hacerlo no es fácil, porque plantear un partido donde a pesar de no tener el balón no lo vas a sufrir, eso tiene su arte. Y hoy lo estábamos viendo en Atlético Nacional. Nacional no tenía el balón en el primer tiempo. Nacional recuperaba en cambio y sí se veía más peligroso que un Tolima que tenía mayormente la posesión. Tolima no hacía daño. Tolima estaba cayendo en el mismo juego del América. Como no veía espacios y como no los generaba a partir de la posesión, mandaba centros. Y en los centros, pues Nacional no lo sufre. No lo sufre. Lo sufrió solamente una vez en el arranque del primer tiempo y salvó muy bien David Ospina. De resto no lo sufre. Primer tiempo en Cali con América, segundo tiempo en Cali con América, primer tiempo en Ibagué con Tolima y Atlético Nacional no sufre el partido. No sufre los partidos en este caso. Y Atlético Nacional, en cambio, cuando recuperaba, contragolpeaba con Viveros, contragolpeaba con Asprilla y ahí tenía a Cepelini para ponerle un poquito más de pausa cuando se veía muy fogoso el rival, el Deportes Tolima. Y lo hizo bien. El medio campo, que para mí, el medio campo del Deportes Tolima normalmente es mejor que el de Nacional. Para mí, en esa franja de la cancha es una de las pocas donde yo creo que es mejor Tolima que Nacional. Hoy no, hoy realmente no se vio. Y eso que Nieto se sumaba al ataque, eso que Rovira lo intentaba, pero eran más hombres sobrepoblando un sector de la cancha y nada más. Entonces el primer tiempo de Tolima fue muy malo. Para mí fue muy malo. Porque con toda esa posición no generó absolutamente nada. En cambio,
Atlético Nacional en 2 contragolpes, uno que termina siendo gol de Asprilla en el minuto 35 y otro por ahí que al final fue fuera de lugar, pues generó más. Al final generó más Atlético Nacional sin generar mucho. Y en el segundo tiempo, el Deportes Tolima tiene la que les acabo de mencionar, que ataja muy bien David Ospina, y viene la jugada capital, la jugada polémica, que para mí entre más la veo y más la veo y más la veo, menos amarilla es. Respeto por supuesto el criterio del árbitro, pero para mí no era amarilla. Y les voy a explicar por qué no era amarilla, al menos para mí. El jugador de Nacional ya había llegado el balón, ya tenía el control del balón, pero se resbala. Apenas apenas hay el contacto del jugador con el balón, se resbala. Y en ese resbalón, como va rápido, evidentemente, hay un desplazamiento. Y en ese desplazamiento se produce un contacto con el jugador del Tolima. Inevitable. Inevitable el contacto. Claro, porque van los dos a buscar el balón, pero ya había llegado el jugador de Nacional. Y en ese resbalón se produce el contacto inevitable y es un contacto que no compromete para nada la integridad del jugador del Tolima. Algunos me hablan de unos taches en una zona sensible. No veo los taches en ninguna zona sensible. Que hay un contacto, lo estoy admitiendo. Pero no compromete ese contacto para nada la integridad del jugador del Deportes Tolima. Y hablando con árbitros, tienen razón. Como se produce un resbalón, que es evidente, ¿cierto? En ese resbalón es un atenuante para ni siquiera decretar una falta. Para mí digamos que era falta, pero la amarilla me pareció muy severa. Entonces, a partir de ahí cambia el partido. Nacional tiene que hacer un esfuerzo o un sobreesfuerzo cuando juega de esta manera, porque es muy ordenadito, muy aplicado. Y quitándole una pieza, sí se vio, se notó desbarajustado. Pero no lo desbarajusta el Tolima. Es que el Tolima tiene la posibilidad de no solamente empatar, sino de ganar y la desaprovecha. Porque no jugó un buen partido el Deportes Tolima, ni siquiera 10 contra 11 lo juega mejor el Tolima. El Tolima empieza a hacer un poquito más de daño en sus centros cruzados, en sus balones aéreos, porque ya Atlético Nacional, cada una de las piezas, tiene mayores obligaciones. Sí, con uno solo menos se duplican las obligaciones. Sí, se duplican las obligaciones. En las obligaciones, en las necesidades tácticas, es normal que cuando no hay un jugador mínimo y sobre todo en esa zona del campo, no solamente Zapata y Campuzano, que eran los mismos que estaban allí, sino en este caso Angulo, Tecillo, Aguirre, terminaran teniendo mayores funciones. Y eso hace que los jugadores tengan un mayor desgaste y terminen siendo quizás menos eficaces en su labor. Y los cambios no le dieron a Atlético Nacional esa tranquilidad, ¿no? Para volver a estar en el mood en el que estuvieron antes de la expulsión. Se produce un gol, el del Deportes Tolima en el 75, y de resto no vimos nada más. Y era, ¿cuántos minutos? Del 65 al 95, 40, 30 minutos. 30 minutos donde no se vio esa superioridad por parte del Deportes Tolima. Superioridad, digo, vasallante, ¿no? Avasallante. En cambio, sí, un Nacional que se lleva un resultado que termina siendo para ellos muy bueno. Porque, voy a decir esto, yo no soy pitonizo, saben perfectamente que me puedo equivocar en los pronósticos, pero por lo futbolístico, me parece que tiene que hacer muchísimo más de lo que hizo hoy Deportes Tolima para ganar la serie que Atlético Nacional. Yo creo que Atlético Nacional se vio como un equipo más trabajado, se vio como un equipo más robusto, como un equipo con más cuero, si se quiere, que el Deportes Tolima. Con esto, como digo, no quiero decir que ya ganó Atlético Nacional,
pero es muy favorito, sigue siendo muy favorito Atlético Nacional, porque ni con 10 pudo el Deportes Tolima realmente mostrar una superioridad capital. Y sobre lo que pasó con David González, lamentable, lamentable, yo lo tengo como un tipo muy serio, como muy aplomado, como muy puesto en su sitio, pero hoy deja una imagen fea al acercarse a a Alfredo Morelos y provocarlo, provocarlo, no sé qué le habrá dicho, si un insulto, o qué. Pero el mismo David ya en conferencia de prensa ha dicho que se arrepiente, que estuvo muy mal hecho. Pues bien, profe, bien que lo admita porque sí estuvo muy mal hecho, se vio muy feo. Eh, y los hinchas, pues allá ellos, ¿no? Eh, allá ellos con lo que gritan en las tribunas. Pero a un técnico se le ve muy mal eso, profe. Y usted es un señor y usted es un buen tipo, no se le ve bien eso y me parece correcto que haya recapacitado y que haya reconocido su error. Por ahora veremos qué ocurre en la vuelta, pero por ahora esta final, claro que está absolutamente abierta y puede ser para cualquiera.